podrá grabar hasta que no hayas llamado. Ah, ¿quieres que empiece a grabar o todavía no? Ya podés empezar a grabar. Mm, no. A ver. No, lo que pasa es que estoy viendo que nada más permite grabar de un lado. O sea, No importa, está bien. si tú lo grabas, yo no lo puedo grabar. Está bien, no importa, está, Pero está todo bien. veo que ya tú estás grabando, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Gabriel, comenzamos el diálogo. La verdad que es un placer tenerte acá. Espero que se esté escuchando bien. Y bueno, ya dando aperísticamente que está sonando de manera correcta, me gustaría empezar a hablar de tu libro El posmodernismo Vaya Timo. Hay algunos autores que incluso vos como que das un paso más y en tu propia página web decís autores que me desagradan. Mencionás, por ejemplo, esa risa, ¿no? Porque ya estás pensando, ¿no? Por ejemplo, en Lyotard, ¿no? Ese tipo de gente. ¿Crees vos que el posmodernismo efectivamente es una moda intelectual que hay que desechar o efectivamente se pueden rescatar cosas? Bueno, no, yo sí creo que se pueden rescatar algunas cosas, porque yo esto lo digo mucho en el libro, en el posmodernismo Bellatimo, que escribí hace varios años ya. Entonces, bueno, no, estas ideas no están tan frescas en mi mente ahorita porque me he dedicado a otras cosas más recientemente. Pero yo sí digo en ese libro que los posmodernos, los autores que llamamos posmodernos, empiezan diciendo cosas razonables. El problema es que muchas veces llevan a conclusiones desmedidas. Entonces hay ciertas cosas que sí se pueden razonar. O sea, si uno lee un libro de Foucault o incluso el propio Derrida, bueno, al principio parece plausible algunas de las cosas que empiezan diciendo. Lo que pasa es que van demasiado lejos. Entonces, no, yo no quemaría todos esos libros metafóricamente, por supuesto. Yo jamás quemaría un libro en mi vida. Pero metafóricamente podríamos decir que podríamos quemar esos libros corrijo, podríamos decir que no deberíamos quemar todos los libros postmodernos porque hay algunas cosas que sí se pueden rescatar. Lo que pasa es que, como te digo, son desmedidas en muchos casos. En tu caso, al especializarte en ser un doctor en ciencias sociales, en poder manejar correctamente esa rama, puedo utilizar tecnicismos. Yo creo, por mi parte, que en la antropología sí hay aportes de la posmodernidad que, con su salvedad, exacerbados, terminan haciendo que sea un interpretativismo hermenéutico sin sentido. Ahora, no criticaría tan fuerte, por ejemplo, o no lo desecharía a Clifford Geertz, que es una persona que vos decís que no te gusta. ¿Crees que la descripción densa, por ejemplo, como concepto, como herramienta, funciona? Bueno, yo sí estaría de acuerdo con la descripción densa, pero no es por eso por lo cual Clifford Geertz me desagrada. A mí me desagrada de Clifford Geertz es el relativismo cultural en el cual él muchas veces cae. Entonces, no, la descripción densa está muy bien, que es, bueno, narrar que el etnógrafo cuando va a otra cultura describa y minuciosamente todo lo que ve y que se involucre con los nativos, eso me parece muy bien. Lo que no me parece bien de Clifford Geertz es la suposición que hay en su obra de que no debemos juzgar moralmente otras culturas. No, yo estoy en desacuerdo con eso. Si yo voy a vivir entre caníbales, en algún momento yo tengo que decir que el canibalismo es malo. Y Clifford Geertz, pues hasta cierto punto quiere decir que no, que uno debe de suspender los juicios morales en antropología, porque, bueno, porque básicamente su obra reposa sobre el relativismo cultural, que es esta idea de que no hay unas culturas mejores que otras, que siempre hay que entender las culturas en función de su propio contexto. Eso yo no me lo puedo tragar. Ahora, Pero, sí, que sí. haya una descripción densa, sí, eso me parece muy bien, como principio metodológico está muy bien. Por eso te digo, toda esta gente empieza diciendo cosas razonables, pero lamentablemente lo llevan demasiado lejos. Entonces, con el caso de Clifford Geertz, yo acepto como razonable eso que él dice primeramente, pero no acepto como razonable el relativismo cultural que yace detrás de su agenda. Y no solamente Clifford Geertz, la abrumadora mayoría de los antropólogos, pero hay que añadir que no toda la antropología es relativista cultural. Hay algunos antropólogos que han sido muy valerosos, que han tenido el coraje de ir contra el establishment de su disciplina y trazar una línea y decir,
no comulgamos con el relativismo cultural. Y yo incluyo algunos de esas honorables excepciones en el libro El posmodernismo guayatimo. ¿Quién podrían ser estas excepciones? Bueno, no tengo el nombre ahorita, es cuestión de revisar el libro. Creo que había un antropólogo que se llamaba Roger Edgerton, que escribió un libro que se llama Sociedades Enfermas. Ese antropólogo, que hizo trabajo de campo y seguramente usó métodos de descripción densa como los que propone Clifford Geertz, ese antropólogo, aún habiendo vivido entre nativos, dice, un momento, yo no puedo decir que un cazador de cabezas no está obrando inmoralmente. Yo no puedo decir que una tribu en el África subsahariana tiene el mismo nivel de desarrollo civilizacional que una gran ciudad como Nueva York o Buenos Aires. No, lo lamento. Roger Edgerton es uno. Marvin Harris, bueno, hasta cierto punto. Porque Marvin Harris también coqueteaba en algunas ocasiones con el relativismo cultural y era de los que opinaba que, bueno, que no debemos juzgar tanto otras culturas, pero aún así yo tengo más respeto por Marvin Harris, porque por lo menos, a pesar de que no lo decía tan explícitamente, Marvin Harris sí tenía más disposición a decir que hay culturas mejores que otras en el sentido de conseguir abundancia material y resolver problemas materiales. Entonces no estaba al mismo nivel de relativismo cultural de, digamos, Clifford Geertz o otros antropólogos que... ¿Levi Strauss podría ser? No, Levi Strauss es un relativista. Claro, por eso. Levi Strauss lo pondrías como los relativistas culturales. Sí, absolutamente. Levi Strauss es uno de los que quiere decir que la lógica que él llama la lógica concreta, por ejemplo, no tiene nada que envidiarle a, qué sé yo, a Bertrand Russell o a Frege o a filósofos que renovaron que refinaron muy bien las reglas del pensamiento y tal. Aclaremos, por favor, aclarémoslo para el público que no sabe lo que sea la lógica concreta, ¿no? de Levi Strauss, que sería básicamente el pensamiento salvaje, ¿no? Lo que no sería la lógica occidental. Si hagamos esta aclaración para que lo esté viendo. Sí, claro, está muy buena esa aclaratoria y precisamente como tú bien dices, la idea de Levi Strauss es que, bueno, algunas cosas que a nosotros los occidentales nos pueden parecer ilógicas, como por ejemplo las creencias totémicas, en realidad no lo son porque tienen, digamos, como una estructura interna o algo así, ¿no? Eso es lo que siempre decía Levi Strauss. No, yo no me como ese cuento, o sea, yo no puedo aceptar que la ciencia o que un científico del siglo XXI está al mismo nivel cognitivo en sus logros intelectuales que un nativo australiano que adora un animal como su dios totémico. No, lo lamento, claro. No puedo aceptar eso. Ten en cuenta una cosa de Levi Strauss, que él está muy influido por Jean-Jacques Rousseau y en sus libros siempre lo dice. Bueno, lo dijo en muchos libros. Y Rousseau era otro relativista, o sea, era un romántico que defendía la idea. Claro, usted nombraba a Rousseau como un caballo de Troya de la Ilustración. Correcto, así lo expreso en el libro. Muchas veces es incluido como un ilustrado, porque se codió con ellos, ¿no? Y los revolucionarios franceses lo tomaron como la gran figura que inspiró su movimiento. Entonces es tentador incluir a Rousseau como uno de los grandes ilustrados por todo lo que inspiró, ¿no? Y porque en su nombre se hicieron grandes reformas como, bueno, la Declaración de los Derechos Humanos que se inspiró en la Revolución Francesa y todo eso. Y el propio Rousseau se codió, bueno, con los enciclopedistas y fue parte de todo ese movimiento del siglo XVIII. Entonces es tentador incluirlo junto a los otros ilustrados. Pero yo creo que es un error. Yo más bien diría que es el primer romántico. El romanticismo en buena medida fue una reacción a la ilustración. O sea, el romanticismo es parte de la contrailustración. Claro, usted plantea los orígenes del posmodernismo justamente en la contrailustración romántica. Uno de ellos, sí. Bueno, también en la antigüedad, o sea, si nos vamos con los sofistas, por ejemplo, defienden cosas bastante parecidas a lo de los posmodernos, ¿no? Los sofistas, ya Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Sí, el relativismo, eso también es posmodernismo.
Pero yo diría que un origen más cercano, sí, definitivamente es la contrailustración romántica, que es lo que yace, por lo menos en América Latina, por ejemplo, todo el movimiento indigenista, que ahí en Argentina hay mucho de eso, lamentablemente. Todo ese movimiento indigenista en realidad es como la forma latinoamericana del romanticismo alemán, que en buena medida fue una reacción contra el universalismo ilustrado. O sea, si tú te pones a ver lo que los románticos como Herder o Schiller o todos esos dijeron, que era que bueno, que las costumbres alemanas, que llegaron estos franceses con las tropas napoleónicas y quieren sabotear nuestras costumbres tan antiguas, que están más basadas en misticismo y en emoción, mucho más que en la fría racionalidad. Entonces, frente al invasor francés, nosotros tenemos que defender el Volksgeist, ¿no? El espíritu del pueblo. Bueno, eso en América Latina, lo que se llama la filosofía latinoamericana, que defiende gente como Enrique Dussel, por ejemplo, básicamente es una cosa muy parecida, ¿no? Toda esa obsesión que hay en la obra de Dussel de que cómo es distinta América Latina de Europa y tal. Toda esa gran obsesión ya la tenían los alemanes cuando empezaban a decir, bueno, cada pueblo tiene su propia esencia y no hay una racionalidad universal. Y los románticos alemanes no hicieron tanto énfasis en el antiimperialismo. Sí hacen más énfasis en ello la versión latinoamericana de esto. Entonces, en el nombre del antiimperialismo, muchas veces desde América Latina se quiere defender una filosofía reaccionaria y contrailustrada. Bueno, el ejemplo más emblemático es el de Enrique Dussel, que es argentino, pero Walter Mignolo también es otro de ellos. ¿Se puede incluir en este caso a Mariátegui o a Rodolfo Kusch? De Kusch no sé casi nada. Mariátegui sí, el famoso libro ese, Los 7 ensayos de la realidad peruana, creo que se llama ese libro, ¿no? Mariátegui sí, bueno, él tenía una idea tremendamente ingenua de un paraíso inca, idílico antes de que llegaran los españoles y de que ese es el socialismo hacia el cual debemos avanzar en América Latina, ¿no? Para rescatar nuestras raíces incaicas y tal. Que en realidad ya viene de mucho antes, porque, por ejemplo, cuando Francisco de Miranda, que sí era un ilustrado, en verdad, él no era un romántico, pero Francisco de Miranda tenía la idea de construir una gran nación americana ya separada de España, él proponía rescatar algunos símbolos incaicas del Perú en esta nueva nación, ¿no? Entonces no fue Mariátegui el que inventó esto, pero ciertamente el que le dio más fuerza. Y sí, sin duda, Mariátegui es otro de estos que con cierto disfraz de avanzada, porque se hacen pasar como marxistas y tal, porque incorporan ciertas nociones del marxismo, en realidad es una filosofía muy reaccionaria al presentar un paraíso idílico que nunca existió. Porque sí es cierto que, bueno, entre los incas es verdad que el concepto de propiedad privada no estaba tan afincado, entonces en ese sentido puede ser que sí sea justo llamarlos socialistas, pero no es una sociedad que yo creo que debamos admirar. Era una sociedad totalitaria, pues. Sí, totalmente. Sí, donde el que trabajaba la pequeña porción de tierra no podía salir de ahí, donde no había libertades individuales básicas. Entonces Mariátegui quería presentar esto de forma muy idílica, más o menos hasta cierto punto, no rescatando, pero dándole como una nueva versión a la idea del buen salvaje, que ya eso viene pues también de Rousseau, ¿no? A pesar de que él nunca usó ese término propiamente. Pero si viene este tropo literario de que bueno, que los malvados imperialistas europeos exportaron su civilización y destruyeron lo que había a su paso, y entonces lo que había antes seguramente era mucho mejor. Entonces, bueno, Mariátegui tenía esta idea de que América Latina podía rescatar su identidad, su Volksgeist, siempre mirando a los incas como modelo. Como modelo, pero bueno, yo no quisiera vivir en una sociedad como la de los incas, lo lamento. Claro. Yo quería preguntarle cuál es el impacto o cuál es la relación, mejor dicho, entre los intelectuales influidos por el posmodernismo y el régimen de Maduro en Venezuela. Son el mismo paquete. Claro. O sea, hay un apoyo ideológico por parte de los intelectuales
se podría decir, posmodernos o postestructuralistas al régimen? Bah, ¿O hay... no les he seguido la pista. ¿Tú dices venezolanos o sea, Claro, intelectuales sí, venezolanos? venezolano. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Cuál es la postura de las academias de humanidades ante el régimen de Maduro, por ejemplo? bueno, en honor a la verdad, hay que decir que en Venezuela la mayor parte de las universidades están apuestas a la dictadura. Pero dentro de las universidades, las facultades de filosofía, antropología, literatura, sí apoyan al régimen. Entonces, bueno, las universidades están en contra, pero son, digamos, las escuelas de medicina, de ingeniería, las más técnicas, ¿no? Donde salen los tecnócratas. Aquellos que las humanidades sí tienen más inclinación a apoyarlo. Y sí, siempre ha sido en toda América Latina, esto no es nada más en Venezuela, en toda América Latina las humanidades han sido un bastión de la izquierda. Yo he recorrido muchos países latinoamericanos, he estado en Argentina, me sorprendió estar cuando fui a la UBA. Sí, encontrar muchachos de 18 años con camisas de Trotsky, del Che Guevara y tal. Y bueno, yo me acercaba a preguntarles, y yo, hey, ¿tú qué sabes de Trotsky? Y bueno, sí tenían cierta noción, ¿no? Pero claro, la forma en que lo recitaban, no sé, me daba cierta sospecha de que estaban hasta cierto punto, no sé si adoctrinados, pero repetían como muy mecánicamente ciertas frases que habían aprendido. Me imagino que de gente mayor que les había enseñado eso. Entonces en Venezuela pues no es muy distinto a lo que puede ocurrir en Buenos Aires o en la Ciudad de México, por ejemplo, que esto en la UNAM también es así. El gobierno de Chávez se encargó de crear universidades paralelas para adoctrinar más a los jóvenes venezolanos, no tanto con ideas de Foucault y tanto, a pesar de que muchos simpatizantes de la dictadura están muy cómodos citando a Foucault y los demás, sino más bien a otros pensadores que le recetaban muy acomodaticios al régimen. Y bueno, y al régimen muchas veces invitó a grandes personalidades de la izquierda que coqueteaban con estas ideas posmodernas. Por ejemplo, Gianni Bátimo fue muchas veces a Venezuela, ¿no? Y Bátimo es uno de esos posmodernos que primero no se le... Bátimo estuvo en Argentina también. No sí, bueno, Dussel, por ejemplo. Yo considero a Dussel la gran bestia negra de la filosofía latinoamericana. O sea, creo que es el que más daño ha hecho. Dussel se la mantenía yendo a Venezuela. Otros, bueno, hubo un tipo, un argentino, que fue terrible, Oscar Barbatsky, no sé si ustedes han escuchado hablar de él. Este Barbatsky era un argentino que él era yo no lo pondría en el campo de los posmodernos en el mismo sentido de Derrida y tal, porque Barbatsky escribía más lúcidamente, se entendía lo que decía. Pero él era de la idea de que la ciencia es una gran conspiración imperialista para oprimir a los pueblos más oprimidos y tal. Un amigo en común nuestro, Gustavo Esteban Romero, escribió un ensayo muy recomendable sobre Barbatsky. Sí, bueno, y el régimen de chavista también fue apoyado por Laclau. Por Ernesto Laclau, sí, con la idea esta del populismo. Aunque bueno, Laclau... yo creo que es una cosa muy importante aquí. A pesar de que yo no me consideraría de izquierda, y si yo tuviera que votar en Argentina, por ejemplo, yo votaría por Macri de nuevo, a pesar de todas las cosas malas que pueden estar ocurriendo con la economía y todo eso. Y yo la verdad es que dado el trauma que yo he tenido en Venezuela, porque tuve que salir como refugiado, por eso es que estoy aquí en las Islas Caimán, yo creo que yo no volvería a votar por un candidato izquierdista en lo que me queda de vida, en el país que sea, ¿no? Ahora, dicho eso, esta desconfianza que yo pueda tener a la izquierda no me impide a mí admitir que hay dos izquierdas. La izquierda tradicional, digamos la de Marx, esa izquierda yo la tolero más, la puedo aceptar más, porque si bien, bueno, la experiencia histórica de esa izquierda no ha sido positiva, por lo menos Marx era un heredero de la Ilustración, él creía en el progreso, él es un continuador de Voltaire, de Diderot, de D'Alembert, de aquellos que veían con optimismo la historia y sobre todo, que pensaban que el uso de la racionalidad y el uso del método científico
puede solucionar los problemas de la humanidad. Entonces, a esa izquierda yo no votaría por ella, pero yo la respeto. Pero la izquierda que vino después, que en realidad es la izquierda del siglo XX, yo diría, como explico en el libro El posmodernismo Vallatimo, después de la Segunda Guerra Mundial, esa es la izquierda descarrilada. Entonces, a Laclau, yo no conozco gran cosa de Laclau, pero las cosas que he podido leer y ver, yo no lo ubicaría tanto en esa segunda izquierda descarrilada, posmoderna y tal, sino más bien en la más izquierda más clásica. Y bueno, en ese sentido yo haría un matiz con Laclau. Laclau es el que Gabriel, escribe sobre populismo, ¿no? Gabriel, pero sí, el tema es que Gabriel, Laclau escribe sobre populismo y dice que justamente hace una razón populista, se llama el libro, la razón populista de Ernesto Laclau, en el cual dice que Néstor Kirchner, o sea, él pone a la figura, no al líder, justamente a Néstor Kirchner, así que yo sí lo pondría dentro de esta última izquierda, ¿no? Del neopopulismo latinoamericano. Pero sin ahondar tanto en eso, me gustaría saber si considerás, por ejemplo, que la socialdemocracia es también izquierda. Por ejemplo, si hablamos de Merkel, si hablamos de Macron, si hablamos de Felipe González en España, si se pueden considerar gobiernos de izquierda, inclusive los gobiernos también llamados, quizás erróneamente, liberales como los de Cardoso o Sanguinetti en Brasil y Uruguay. Por mi parte y en base al recorrido histórico de Cardoso, se podría decir que es una persona de izquierda. Y que su gobierno también tiene matices de izquierda. De hecho, el programa Bolsa Familia, que era como una especie de subsidio que se le daba a las familias con menos recursos, sale con Enrique Cardoso y después lo continúa Lula. La socialdemocracia en Europa, como la que nombré, reivindica a la izquierda. ¿Crees que siguen siendo gobiernos de izquierda? Bueno, son términos que izquierda-derecha, o sea, hay que ver caso por caso, ¿no? Y cuando yo digo que yo tengo cierto sospecha hacia la izquierda, no aplicaría esto genéricamente. O sea, por ejemplo, por Macron, mi hermana vive en Francia y es ciudadana francesa. Y cuando yo voy y la visito, a mí me gusta mucho lo que hace Macron allá. Así que sí, yo votaría por él. Ciertamente votaría por él por encima de Marine Le Pen, por ejemplo, ¿no? Ahora, quiero que sepas que Macron en Francia no es considerado de izquierda, es considerado de derecha. Lo que pasa es que no es la extrema derecha de Marine Le Pen. Pero una cosa es cómo se considere, Gabriel, y otra cosa es lo que es. O sea, es el mismo que se puede decir, Macri es considerado de neoliberal. Y la verdad, de hablar de Macri y liberalismo son conceptos totalmente errados. O sea, creo que una cosa es lo que se concepta y otra cosa es el juicio de hecho de lo que es. Sí, bueno, porque en Francia aún así hay un estado de bienestar y me imagino que en Argentina pues sigue habiendo un sistema de pensiones y cosas por el estilo, ¿no? Que no encajan bien con el neoliberalismo. En estas cosas yo la verdad es que no tengo un criterio definitivo formado y yo iría caso por caso. O sea, yo no le prestaría tanta atención a las etiquetas. O sea, porque alguien me podría decir China es comunista, pero en muchas cosas por supuesto que no lo es. Claro. Entonces, si usted tendría que nombrar autores específicos que considera que hayan sido relevantes en la decadencia de la izquierda en el siglo XX, ¿a quién pondría? ¿A Foucault, por ejemplo? Foucault es el más salvable de mi lista de la infamia. Yo colocaría a Foucault en la lista de la infamia, sí lo colocaría, pero es el más salvable. Bueno, imagínate, te voy a nombrar todos los que recuerdo de los cuales me ocupé en el libro. Derrida, Lyotard, Deleuze, Gilles Deleuze, Bruno Latour, Heidegger, no es de la izquierda, pero es un posmoderno que creo que contribuyó a esta hecatombe. Gianni Vattimo, bueno, y más cercano a nuestra realidad, Enrique Dussel, Walter Mignolo, Boaventura de Sousa Santos, es uno de los más despreciables para mí. Y lamento expresarme de esos términos, y si quieres te puedo... Sí. Igual estamos de acuerdo, así que no sienta culpa. Sí, quería preguntarle si considera que el posmodernismo en su versión más radical está entrando en retirada o sigue con el mismo auge que tenía en la década de los 90. Bueno, esto es difícil decirlo, porque cualquier respuesta que yo te pueda dar va a ser con el sesgo de mi experiencia y lo que yo he visto y en los círculos en los que yo me manejo. Te puedo decir, por ejemplo, que aquí en las Islas Caimán
jamás me he encontrado yo un posmoderno. Son problemas del tercer mundo, entonces. Sí, son más problemas del tercer mundo, pero obviamente con el esnovismo de que este tercer mundo mira a autores que vienen del primer mundo, que son los que se dan el lujo de decir las barbaridades que muchas veces dicen. Porque alguien que venga de una favela en Río de Janeiro, yo no creo que vaya a decir esas cosas de que no, de que la ciencia no va a solucionar las enfermedades y tal, y cosas así por el estilo. No, un muchacho que venga de una favela está desesperado por aplicar, seguramente va a estar muy deseoso de aplicar los fundamentos de la ciencia para resolver los problemas diarios, mientras que un parisino que, bueno, que da clase en la Sorbona o algo así y escribe con una prosa que nadie entiende, solo desde esa comodidad se pueden decir muchas de las cosas que se dicen. Y vamos a estar claros, si revisamos la vida de esos grandes gurús, Foucault, Derrida, todos esos, bueno, eran gente súper privilegiada que escribían desde la comodidad de su cátedra, ¿no? Entonces, en América Latina es un mal más endémico esto del posmodernismo, ciertamente, pero el germen no viene tanto de América Latina, porque incluso muchos de estos autores que presumen ser posmodernos y son latinoamericanos, como Dussel y Walter Mignolo y todos esos, bueno, en el fondo, al final siempre terminan yendo a países más privilegiados a usarlos como plataforma para exponer sus puntos de vista. Entonces, yo no sé si esto va en retirada. Yo presumo, bueno, hay que decir por lo menos que en el mundo de lengua inglesa, afortunadamente esto sí va en retirada, porque es que el mundo de lengua inglesa tiene la protección, creo yo, de la tradición analítica. Y la tradición analítica nunca tuvo paciencia para este tipo de cosas. América Latina no está en esa esfera de la tradición analítica. Entonces, bueno, fue un campo más fértil para que se desarrollaran estas ideas. Y claro, en América Latina también está el añadido de la moda postcolonialista, de la cual yo también me ocupo en el libro, porque le dedico un capítulo entero a eso. Y bueno, o sea, obviamente no podemos obviar el hecho de que América Latina ha sido víctima de imperialismo real. Yo en ningún momento, ni en esta conversación, ni en el libro, ni en ninguno de mis escritos, vas a encontrar que yo excuse totalmente los crímenes del imperialismo y del colonialismo. Pero había imperios antes también, estaba el imperio azteca, el imperio incaico y también tenían sus propias masacres. De hecho, contrario a la visión que se suele tener, los jesuitas colaboraron bastante con el desarrollo de varias comunidades indígenas que se encontraban en pésimo estado, y eso está estudiado por la antropología. Claro, y además, justamente uno de los imperios más sanguinarios de la historia de la humanidad es el imperio azteca, junto ahí con el espartano. Sí, claro, de eso yo me ocupo en el libro. Por supuesto, o sea, los aztecas sacrificaban alrededor de 25,000 personas al año, creo que era. Y el único motivo era un motivo religioso, ¿no? O sea, sacar de la víctima el corazón y ofrecerlo al dios solar para que el sol volviera a salir al próximo día. O sea, un imperio sanguinario, efectivamente. ¿Está al tanto de que existe una corriente aparentemente reciente negacionista de los sacrificios aztecas? Sí, estoy al tanto. Y de hecho, yo tuve un profesor, y le mando un saludo porque fue un muy buen profesor mío. Se llama Daniel Castro Anillar, él es un profesor ahora que está en Ecuador. Y él ha tenido un giro intelectual, pero en los años en que él fue mi profesor, yo recuerdo que él y yo tuvimos disputas porque yo señalaba los sacrificios humanos aztecas y él se empeñaba en decir que esto era un invento del imperialismo español para tener un motivo para justificar la conquista, ¿no? Bueno, yo creo que la evidencia es abrumadora. O sea, yo mismo, por ejemplo, estaba en el Museo de Antropología de la UNAM en México y tú ves los cuchillos, las rocas sacrificiales, todas esas cosas. Quizás lo que permite un poco más de duda no es el sacrificio humano en sí, sino el canibalismo.
ha habido alguna gente que ha dicho que el canibalismo es un invento de la mente colonialista. Hay un autor, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero escribió un libro que se llama The Man Eating Myth, o el mito del caníbal, algo así, ¿no? Y bueno, básicamente lo que él dice es que el canibalismo genuino nunca ha existido. Ha habido canibalismo en casos de desesperación, ¿no? Por falta de proteínas y tal, como por ejemplo los famosos uruguayos que cuando cayó el avión ese allá en los Andes que tuvieron que comer carne humana. Esos casos sí han existido, pero este autor y la escuela que él fundó de pensamiento dice que no, que es todo un mito. Entonces, con respecto a los aztecas, yo estoy al tanto que hay una escuela negacionista de sacrificio humano, pero lo que más niegan es el canibalismo, ¿no? A mí me parece, ambas posturas me parecen absurdas. Creo que hay evidencia abrumadora de que esto ocurre. Y es muy interesante, fíjate tú que mencionas esto, porque a los que le causa vergüenza el sacrificio humano y el canibalismo entre los aztecas, hay dos vertientes de tratar de evadir este problema, ¿no? Una es negarlo y la otra es justificarlo. Y si te pones a ver, son contradictorias. O sea, porque si lo estás justificando, estás aceptando que existe. Mientras que la otra corriente lo que trata es de negarlo, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo justifican? Bueno, con lo mismo de siempre, diciendo que en Europa era peor, que hasta cierto punto, ya esto está, por ejemplo, en el siglo XVI, con Montaigne, escribió un famoso ensayo sobre los caníbales, no se refería a los aztecas, sino a tribus indígenas de Brasil, y él decía como, bueno, sí, es verdad, en Brasil hay caníbales, pero en Europa es peor, porque hay inquisición y guerras de religión y tal. Entonces, una forma de racionalizar eso es, o bien diciendo que hay gente que lo hace peor, o bien diciendo que bueno, que esa es su cultura y hay que respetarla, que eso es lo que hacen muchos relativistas culturales, o sino también tratando de encontrar el sentido místico al sacrificio humano. Un postmoderno, creo que se llamaba Georges Bataille, creo. Que era, yo no hablo mucho de él en su libro, no sé incluso... Sí, era Bataille. Sí, Bataille. No recuerdo si lo incluyo yo en mi libro sobre el postmodernismo. Creo que sí. Sí, está. Bueno, Georges Bataille era uno de los que decía que hay que entender el sacrificio humano azteca desde su lógica interna. Y yo te aseguro que si tú a Clifford Geertz le hubieses preguntado qué opinaba él del sacrificio humano azteca, yo me aventuro a decir esto, pero me voy a aventurar a decirlo. Yo estoy casi seguro que Clifford Geertz hubiese dicho algo así como, bueno, hay que entender los motivos internos, hay que entender la cultura desde dentro, no la podemos juzgar con... con los patrones morales desde fuera, porque eso sería una forma de imperialismo cultural. Pero, Gabriel, habría una fina distinción entre la comprensión y la justificación, ¿no? En todo caso, ¿vos crees que explícitamente Clifford Geertz hubiese dicho esto? Porque en realidad lo que busca la antropología interpretativa o comprensivista en todo caso es comprender por qué pasa, no explicarla. Sé que hay una fina línea y que se termina cayendo en el relativismo cultural, pero creo que más que nada es un discurso implícito no explícito. No sé qué habría dicho Clifford Geertz y no podemos jugar a especular en eso porque sí, efectivamente él murió. Lo que sí te puedo decir es que los que sí explícitamente tratan de justificar el sacrificio humano azteca, y no solamente el sacrificio humano azteca, la ablación del clítoris en África Oriental, el trato a la mujer en el Islam, todo eso, pues, toda esa grande lista de belleza que ocurre en el mundo, muchos de ellos terminan inspirándose en gente como Clifford Geertz. Puede ser que Geertz a lo mejor personalmente no opinaba esto, puede ser que nunca lo dijo explícitamente, pero sí te puedo asegurar que los que sí explícitamente defienden esto ven a Geertz con mucha simpatía porque sienten que Geertz sí autoriza la justificación que ellos hacen. Tú dices que hay una diferencia entre entender y justificar. Yo puedo estar de acuerdo, pero yo lamentablemente creo que la antropología no ha hecho suficientemente clara esa distinción. Yo también puedo entender cómo surgió Hitler. Sí, el Tratado de Versalles fue muy injusto para Alemania.
le quitaron muchos territorios, hubo una gran inflación en la Alemania de la República de, ¿cómo se llama? De Weimar, ¿cómo se llama? De Weimar, sí. Hubo una gran inflación, Europa había sido muy agresiva con Alemania. Yo puedo entender todo eso. Hitler no salió de la nada porque el antisemitismo ya llevaba 2000 años. Yo puedo entender todo eso. Pero de ahí a decir no debemos juzgar a Hitler, no. Eso no lo Me puedo gustaría hacer. volver también a algo que habíamos nombrado y que vos también es un personaje que indicás y me parece clave para poder siquiera conversar sobre los giros intelectuales que se producen después de mediados del siglo XX. Hay que fijarse, ¿no? Mayo francés, 1968, unos años después, Edward Said saca Orientalismo. Un libro que cambia absolutamente a las ciencias humanas y que en la antropología tiene, digamos, un libro probado como falso, ¿no? Pero igual, tuvo una influencia directa. ¿Cuál es tu reflexión sobre Said? ¿Qué partes podrías nombrar como falsas de su discurso y qué crees, en qué sentido, si es que aportó algo de casualidad a las disciplinas humanas? Bueno, pues sí, también me ocupo de Said en un capítulo del libro. Said, a mi juicio, es otro ejemplo más de alguien que empieza diciendo cosas razonables, pero lamentablemente las lleva a extremos absurdos. Entonces, él empieza diciendo que en el mundo occidental ha habido una visión distorsionada del Islam. Tiene razón, es verdad. Tú tienes que ver películas de Hollywood y es verdad, hay estereotipos del musulmán terrorista, el musulmán fanático, el musulmán que maltrata mucho a las mujeres. Yo he estado en el mundo musulmán y ciertamente esos estereotipos muchos no tienen cabida. Yo he tenido amigos musulmanes, he estado por ejemplo en los Emiratos Árabes, he estado en Marruecos, he estado en partes musulmanas de la India y he conocido gente musulmana maravillosa que no se conforma a muchos de los estereotipos que salen en Hollywood y demás cosas. Hasta ahí, Said, la verdad es que tiene toda la razón y no hay nada que objetar. El problema es a dónde lleva Said esto. Entonces Said termina diciendo que toda la representación occidental del Islam es sesgada. Y no, eso es falso. Desde Occidente se han dicho cosas muy ajustadas a la realidad sobre el Islam. En el Islam ha habido ciertos aspectos problemáticos en esa civilización. Aportó muchas cosas, por supuesto. La arquitectura, el álgebra, la astronomía, muchos. O sea, hubo una era dorada del Islam con el califato de Córdoba y el califato de Bagdad, por supuesto. Pero, guste o no, hubo un declive a partir de nuestro siglo XVIII, que para ellos creo que es el siglo XI, creo que es, sí, más o menos por ahí, después de la Égira, ¿no? Ha habido críticos, como por ejemplo Bernard Lewis, que es un gran historiador del Islam y al cual Said critica mucho. Ha habido críticos que han señalado con mucha precisión cuáles fueron los aspectos fallidos de la civilización islámica a partir sobre todo de esta época de declive. ¿Cuáles son esos aspectos fallidos? Bueno, muchos, pero por poner los más importantes. Primero, la falta de secularización. Nosotros en Occidente logramos secularizarnos, logramos separar la iglesia del Estado. En el Islam eso hasta el día de hoy no se ha logrado. Eso es un gran aspecto que ha causado problemas en el mundo islámico. Said, frente a críticas como estas, inmediatamente salta a decir que esto es orientalismo, que esto es una distorsión occidental del Oriente con el puro objetivo imperialista de dominar a Oriente. Ten en cuenta que Said seguía mucho las ideas de Foucault, y Foucault decía, y esto es otra de las cosas absurdas de Foucault, que toda forma de conocimiento es realmente un ejercicio del poder. Entonces, que cuando alguien conoce algo es porque lo quiere dominar. Esa es la idea de Foucault y es la idea de Said. Entonces, Said termina diciendo que cualquier cosa que Occidente diga sobre el Islam o sobre China o sobre India, lo hace con la intención de justificar el imperialismo. Eso a mí me parece absurdo, porque yo considero que hay cosas pertinentes, críticas que decir sobre el Islam, como sospecho yo que también desde el Islam se podrán decir sobre Occidente. Es cierto que Occidente tiene aspectos, reprochables, ¿no? Qué sé yo, el consumismo,
o la pornografía, están muchas cosas, pues, bueno, que visto desde fuera dicen, cóchale, no, Occidente no tiene que corregir su camino. Yo creo que es sano para Occidente escuchar esas críticas y corregir. Nosotros no vamos a decir que esas críticas vienen porque nos quieren dominar, ¿no? Sencillamente porque alguien con una observación muy aguda ha dicho en Occidente hay estos problemas y bueno, tienen que corregirlos. Del mismo modo, desde Occidente se han dicho cosas sobre el Islam y otras civilizaciones que yo creo que han sido muy razonables. Las críticas que Bernard Lewis le hace al Islam como civilización, yo creo que son razonables. Muchas de ellas son razonables. No creo yo que tengamos siempre, como de una cierta forma conspiranoica, decir, ah, no, Bernard Lewis dice eso porque es un agente del imperialismo, ¿no? Si te pones a ver, la obra de Said, lo mismo que la obra de Foucault, y esto lo digo yo en el libro respecto a Foucault, tiene un tufo conspiranoico, porque siempre está la teoría de la conspiración de que lo que los científicos dicen es para justificar el establishment, para ejercer el poder, ¿no? Y lo mismo dice Said respecto a los críticos del Islam desde Occidente. Ellos dicen esas cosas, pero hay que ver qué está detrás de ellos. Detrás de ellos está el imperialismo británico y el imperialismo francés, que extiende sus tentáculos y utiliza a supuestos académicos para dominar el mundo musulmán, ¿no? Bueno, yo no niego que sí, que es verdad que el imperialismo británico y toda clase de imperialismo siempre ha usado propaganda, eso es innegable. Pero yo creo que Said exagera al poner todo en un mismo saco a todos los que han dicho alguna vez alguna crítica frente al Islam. Porque es muy fácil, leyendo un libro de Said, acusar a cualquier crítico del Islam de ser un imperialista. Es muy fácil, si te pones a ver, es simplismo. Es una forma demasiado simplista de atacar un argumento. Y a la larga termina siendo una falacia. ¿Por qué es una falacia ad hominem? Porque en el fondo Said no se dirige al argumento de esos críticos, sino que se dirige al bagaje de esos críticos. Entonces terminan siendo prácticamente argumentos ad hominem, que no atacan lo que los críticos dicen, sino que atacan a los críticos mismos por estar demasiado cerca del poder imperial. Pero bueno, no vamos a negar, y en esto Said sí tiene razón, que en la disciplina del imperialismo, del orientalismo, que se remonta más o menos al siglo XVIII, ¿no? Sobre todo en Francia e Inglaterra, hubo muchos personajes que sí, que estaban vinculados con el imperialismo. Pero la pregunta que hay que hacerse es, por el mero hecho de que estaban vinculados al imperialismo, eso ya hace que lo que ellos decían era falso. Y yo creo que cualquier profesor de pensamiento crítico o de retórica o de lógica sabe muy bien que la primera falacia que hay que evitar es la falacia ad hominem y también la falacia genética. Es decir, el hecho de que una determinada crítica proceda de cierto bagaje social no implica que ese argumento sea falso. Y yo creo que en lo que nunca cayó en cuenta Said. Bueno, conectando con este tema, es muy notable que cuando uno critica el Islam o los abusos de los países que tienen la ley Sharia, muchas veces los llamados progresistas te acusan de racista o islamofóbico. Usted justamente escribió un libro sobre las razas que se llama Las razas humanas, vaya timo, que es muy recomendable, donde, bueno, básicamente desmonta las ideas racistas y es sobre lo que me gustaría que hablemos. Pero, sin embargo, quiero hacer una aclaración antes, que cuando uno critica, por ejemplo, el Islam o cuando critica, por ejemplo, la civilización azteca o cuando critica las comunidades indígenas, es totalmente erróneo llamarlo racista porque estamos hablando de culturas y no razas. O sea, justamente confundir culturas con razas es básicamente una idea que viene de los racistas que usted critica en este libro, ¿no? ¿Está de acuerdo con esta distinción? Absolutamente, porque los que dicen, por cierto, que yo en mis libros no solo he criticado al Islam o al judaísmo, al cristianismo. Si tú lees mis libros, yo tengo un libro que se llama Jesucristo vaya timo, por ejemplo. También me gustaría que hablemos de ese libro ahora, ¿no? Sí, con gusto. Entonces, yo no es que concentro mi crítica solo. Que esto sí es algo que quisiera señalar, porque hay muchos defensores de Occidente que quieren incorporar al cristianismo como parte del gran legado occidental y que dicen que sin cristianismo no es posible sostener a la civilización occidental. Yo discrepo ahí.
Yo me considero descendiente de la ilustración secular laica, Además, que es la que yo defiendo. El cristianismo es una religión oriental, o sea, medio oriental específicamente. Sí, por supuesto. Sí. Estos que se consideran defensores de Occidente y que reivindican el cristianismo están muy relacionados a los que serían los racistas blancos, los supremacistas blancos. Así que me gustaría hablar un poco sobre las razas humanas. Usted en el libro dice que las razas humanas no existen, sino que existen clinas. ¿Podría definir un poco este concepto? Sí, bueno, clinas son graduaciones, digamos, en ciertos rasgos. Entonces, si tú, por ejemplo, en el esquema típico de clasificación racial del siglo XIX, que fue la época cuando más prosperaron estas ideas, los promotores de la llamada ciencia racial segmentaban a la humanidad en 5 o 6 grupos, aunque eso fue otro problema que hubo en aquella época, porque nunca quedó claro, según estos autores, cuántas razas había. Algunos decían 3, otros decían 5, otros decían 10, otros decían 20. Pero bueno, el número habitual eran 5, ¿no? Los blancos, los negros, los indígenas, los australianos y los asiáticos, ¿no? Esos eran los 5 grandes grupos. Entonces postulaban que, digamos, que habían grandes diferencias entre ellos, y eso es lo que hace una raza. Pero los estudios genéticos, y no solamente ni siquiera los genéticos, sino que también está a la simple vista, postulan que las diferencias entre grupos no son abruptas, sino que más bien hay gradaciones, y eso es lo que son clinas. Claro, usted usaba una imagen en el libro que era... las razas existen si uno viaja en avión, pero desaparecen si uno va caminando. Justamente explicando cómo estos cambios en los rasgos son graduales. Sí, y precisamente eso fue un motivo por el cual seguramente el racismo apareció a partir del siglo XVI, con los viajes transatlánticos. La gente se sorprende, pero antes del siglo XVI, esta noción de las razas en realidad no existía. La gente estaba consciente de que había distintos pueblos, pero las diferencias estaban más basadas en aspectos lingüísticos y culturales, y no propiamente en la apariencia física, a pesar de que, por ejemplo, los griegos, por ejemplo, que llamaban bárbaros por una cuestión idiomática, no por una cuestión racial. Sí, y los griegos no tenían problema en que una persona de color muy negro y con pelo crespo, si aprendía griego o sus hijos aprendían griego, pasaban a ser parte de los griegos y ya dejaban de ser bárbaros. Entonces podemos saber que los griegos tenían una noción culturalista de las razas, porque también corremos el problema de hablar, sacamos las razas de raíz, como Franz Boas, y pasamos, el antropólogo Franz Boas, y pasamos a hablar de culturas, de diferencias de culturas, y acá un segmento de qué cultura es mejor que la otra, casi como un neoevolucionismo poco ayornado en ese sentido. Sí, correcto. Entonces, como te decía, en el siglo XVI, cuando empezaron los viajes transatlánticos, que la gente, porque en la Edad Media la gente estaba acostumbrada a ver estas graduaciones, o sea, como no se viajaban largas distancias, no había una noción de que hubiera grandes diferencias fenotípicas entre personas. Pero a partir del siglo XVI esto sí se hace mucho más evidente con los viajes transatlánticos. Entonces sí, efectivamente, como tú dices, si nosotros viajamos en avión, vamos a llevarnos la impresión de que hay razas, pero si viajamos a pie, no nos vamos a llevar esa impresión, nos vamos a llevar más bien la impresión de que hay clinas. Entonces a eso es lo que se refiere el concepto de clina. Claro, este libro, ¿cómo fue tomado por la comunidad de sus lectores? Porque si uno lee, por ejemplo, el posmodernismo vallatimo, tiene una muy buena recepción por parte de la comunidad escéptica o los cientificistas, pero yo he encontrado muchos críticos en el tema del libro de las razas humanas que lo acusaban de ser políticamente correcto, y yo siempre le respondí, si hay alguien que no es políticamente correcto, justamente ese es Gabriel Andrade. Sí, porque digamos que yo aquí estoy en una posición intermedia. Por una parte están los que se hacen llamar realistas raciales, que postulan que las razas sí existen y postulan que hay diferencias cognitivas entre las razas y que el coeficiente intelectual de los blancos es mayor que el de los negros. Cuestión que es cierta. Es cierto que el coeficiente intelectual de los blancos, de las poblaciones llamadas blancas, es mayor que el de los negros. Pero claro, por una cuestión ambiental. Sí, es lo que yo opino.
Es lo que yo opino. Ahora, eso es un debate que está abierto, pero yo opino que es más que seguramente por cuestiones ambientales y no por cuestiones biológicas. Ese, digamos, es el extremo derecho, si lo quieres plantear en términos políticos, ¿no? Y el extremo izquierdo es el que postula que no solamente las razas son una construcción social, pero además de eso, que puesto que tenemos una gran deuda con las víctimas del racismo, entonces hay que darle preferencia en todo. Eso yo tampoco lo puedo aceptar. Entonces, bueno, yo me ubico en el medio, yo digo, yo considero que las razas son una construcción social. Yo no creo que podamos establecer firmemente diferencias biológicas entre esta población y esta otra. Si hay diferencias en coeficiente intelectual, me inclino más a pensar que son por cuestiones ambientales que por cuestiones biológicas, a pesar de que yo estoy dispuesto a dejar abierto el debate porque hay datos que podrían darle cierta inclinación de razón a los que dicen que sí hay bases biológicas, porque la inteligencia tiene un índice de heredabilidad que es más alto que en otros rasgos. Lo que pasa es que yo en el libro digo que eso no implica que sea que esté racialmente distribuida, pero déjame terminar un momentico aquí. Yo me ubicaré en el medio en el sentido de que yo postulo que las razas son una construcción social, pero rechazo la idea de la izquierda de que debe haber preferencias raciales hacia aquellos que en el pasado o hacia los descendientes de aquellos que en el pasado fueron víctimas del racismo con las políticas de acción afirmativa y todas esas cosas, ¿no? Que en el fondo, a mí me parece que ambos extremos terminan tocándose, porque para ambos extremos el tema racial es muy importante. Unos para afirmar la supremacía blanca, otros para darle privilegios a los que están, bueno, a los que no son blancos. Pero en el fondo, si te pones a ver, a pesar de que tienen esa diferencia, comparten ambos la fascinación con el tema racial, la fascinación de las diferencias entre seres humanos. Ambos grupos, por ejemplo, en Estados Unidos, quieren que se siga preguntando a la gente cuál es su raza en los censos. Mientras que yo, que en este tema me ubico más en el centro, soy de la idea de que debemos bajar un poco la obsesión con el tema racial y poco a poco prescindir de ella y tratar de regresar, y en esto yo sí soy de los que considera que hubo una época dorada, tratar de regresar a lo que había antes del siglo XVI, cuando el tema de las razas no era una preocupación para la humanidad. Hacia allá es donde yo creo que debemos ir. Estoy totalmente de acuerdo. ¿No cree que la juventud progresista actual está haciendo énfasis, sobre todo en Latinoamérica, donde el problema racial es un poco menor, no con las razas, con una obsesión con las razas, pero sí con una obsesión con el sexo, la sexualidad de las personas? La sexualidad quiere decir que las preferencias sexuales. Claro, por ejemplo, que se le pone demasiada atención a quién es mujer, quién es varón, quién es heterosexual, quién es cisgénero, quién es homosexual. ¿No hay un tipo de obsesión por el progresismo con las orientaciones y la identidad sexual? Sí, claro, es que, como te decía, hay dos izquierdas. O sea, la izquierda clásica, la de Marx. Bueno, yo creo que Marx se equivocó en muchas cosas, pero respeto que su preocupación eran las condiciones materiales. O sea, y si hay pobreza, bueno, hay que, digamos, tratar de erradicarla, quizás redistribuir la riqueza. Yo creo que eso ha dado resultados catastróficos, pero por lo menos yo respeto la preocupación que Marx tuvo, que eran básicamente condiciones materiales. Esa es la izquierda clásica. Ahora, la izquierda de segunda mitad del siglo XX se ha olvidado de esa preocupación material y ha sido consumida por la obsesión identitaria. Entonces ya no importa tanto cómo vivo yo, si yo tengo una buena casa, si tengo seguro médico, si el agua que recibo es limpia, y me preocupo más por quién soy yo y cómo me reconocen los demás. Cuestión que a Marx, pues la verdad es que no le interesó mucho. Quizás a Hegel sí le interesó más. Pero precisamente uno de los motivos, una de las separaciones de Marx respecto a Hegel es que Marx hizo mucho más énfasis en el ámbito material de su manera de entender el mundo. Mientras que Hegel, que no le interesaron mucho nunca los aspectos materiales de la sociedad, Hegel sí estaba más obsesionado con la cuestión del reconocimiento. Y de hecho, el famoso pasaje ese de su libro, que es impenetrable por otra parte, pero hay un pasaje en la Fenomenología del Espíritu que habla sobre la dialéctica y el amo y el esclavo.
en este pasaje famoso, ahí Hegel habla mucho de la necesidad del reconocimiento y que me vean como esto y tal y cual, ¿no? Y por supuesto, eso ha alimentado las políticas de la identidad, las políticas identitarias, que sí hay mucho de esto en la progresía latinoamericana, que también, si te pones a ver, esta obsesión con la identidad regresa, o en cierta medida es un regreso, o por lo menos tiene sus orígenes en el movimiento contrailustrado romántico y la noción del Volksgate, porque ¿qué es el Volksgate? Bueno, el Volksgate es la identidad nacional, el espíritu del pueblo. Justamente a eso quería llegar. ¿Usted considera que hay una influencia del pensamiento postmoderno en las políticas de identidad como ideología? Sí, absoluta, absolutamente. Y por supuesto, las políticas de la identidad abandonaron la izquierda clásica y se empaparon de la izquierda postmoderna, ¿no? Y hay un cierto histrionismo también, porque si te pones a ver, las políticas de la identidad van de la mano también con el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? Bueno, el nacionalismo es muchas cosas, pero uno de ellos, hay cierto aspecto histriónico en el nacionalismo. Tú quieres defender tu bandera y mostrarle a todo el mundo quién eres tú, ¿no? Entonces, cuando vas a un juego de fútbol, tú llevas tu bandera con la franja azul, blanca, azul y el sol es en el medio, o en mi caso el tricolor y las estrellas, entonces la agitas porque tú estás muy orgulloso de quién eres, ¿no? Bueno, pues eso también ocurre con todos estos histrionismos identitarios que hay de la comunidad LGTB, los negros, los indígenas. El problema, y esto no hay tanto en América Latina, a pesar de que en países como Brasil empieza a ser un problema, pero el problema es más en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, que le quieren pedir a los a los colectivos blancos que no sean histriónicos identitarios, pero a todos los otros colectivos sí. Es decir, que está bien para un negro, para un indígena sentir orgullo de su grupo étnico, pero no para un blanco. Y esto es muy